En el libro del profeta Isaías, en el capítulo número 37, los versículos 1 al 3, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció pues que cuando el rey Ezequías oyó esto, rasgó su vestido y cubierto de cilicio vino a la casa de Jehová y envió a Eliquín mayordomo, a Sebna escriba y a los ancianos y sacerdotes. Cubiertos de cilicio los envió al profeta Isaías, hijo de Amós, los cuales le dijeron: así ha dicho Ezequías, día de angustia, de represión y de blasfemia es este día, porque los hijos han llegado al punto de nacer y la que da a luz no tiene fuerza. Gracias te doy, Señor, por tu palabra. Te pido que bendiga a cada uno de mis hermanos. Bendice a ese cuerpo ministerial de la República de Honduras. Bendice a cada uno de los amigos y hermanos de la ciudad celestial, a cada uno de los que comparten en estos momentos. Te pido que tu poder y tu gracia sea con ellos y que tu palabra llegue en una forma poderosa y especial, en el nombre maravilloso de Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Quiero llegar tanto a todos nuestros seguidores a través de Facebook y también a través de estos medios que estamos llegando a la República de Honduras y a los diferentes países donde estamos compartiendo en este día, y quiero traerle una reflexión sobre la crisis. Quiero hablarte sobre la crisis. Alabado sea el nombre de nuestro Dios para siempre. Gloria al Señor. Y tenemos como punto de partida este pasaje bíblico donde el rey Ezequías estaba enfrentando una gran crisis. Y no solamente esta crisis era del rey Ezequías, sino era una crisis para todo el pueblo. La nación había sido desafiada por el rey de Siria y enviaron una amenaza y el pueblo no sabía qué hacer. Y te traigo este tema porque realmente el mundo completo está enfrentando crisis. Y las crisis pueden llegar de diferentes maneras, de diferentes formas, pero es importante que nosotros entendamos que toda crisis puede tener un propósito diferente en cada vida. Y por eso quiero hablarte de la crisis. Cuando pasamos por una crisis, muchas personas pueden pensar que están atravesando por una enfermedad mental, están enfrentando presiones, están enfrentando dificultades, pero la crisis, yo meditando la comparaba como las turbulencias de un avión. La turbulencia te pueden sacudir, las turbulencias te pueden estremecer, que es cuando el avión entra en algún tipo de problema en la atmósfera, te puede sorprender, te puede estremecer, pero hay turbulencias que pueden hacer que la nave se caiga. Y así son las crisis que nosotros tenemos que enfrentar en circunstancias de la vida. Gloria a Dios. El profeta, el rey Ezequías, fue inquietado por esta situación porque lo mandaron a amenazar. Le mandaron a decir que no tenía opción, que no tenía alternativa. Cuando el rey recibe la amenaza, entra en pánico, entra en crisis y comienza a buscar alternativas. Pero no había opción para él humanamente hablando. Se le ocurre una idea, y la idea era consultar a Jehová. Él estaba hundido en pánico. El enemigo le había dicho: no hay vuelta atrás,
voy a sacudir tu casa, voy a sacudir tu trono, voy a sacudir tu vida, te voy a invadir, no hay nadie que te pueda librar. Y entonces cuando él fue impactado por esta noticia, aquí la palabra del Señor en este capítulo 37 del libro del profeta Isaías dice cuál fue la reacción de este rey. Dice que cuando él oyó eso, primero rasgó su vestido, no importando que tuviera una túnica real. Él sencillamente había sido impactado por el dolor y él quiso y afligió su vida, quiso humillarse delante del Señor y pensó que cuando vienen los grandes desafíos, tanto a tu ministerio, cuando vienen los grandes desafíos, tanto a tu economía, a tu salud, a tu familia, cuando vienen las grandes crisis, entonces Dios entra e interviene para poder resolver tu situación, para poder impactar tu vida de una manera poderosa. Y este rey, que era un hombre temeroso de Dios, que había visto lo que era la mano de Dios obrar, que había visto lo que era el poder de Dios manifestado, este rey se levantó y lo que hizo fue que rasgó su vestidura en señal de duelo, en señal de luto, y fue delante de la presencia del Señor. Y dice que cubrió de cilicio, cubierto de cilicio, no solamente que rasgó, se quitó las vestimentas reales y entonces se puso una vestimenta de luto, de cilicio, que era un manto negro de dolor. Y entonces dice que vino a la casa de Jehová. Y le traigo esto porque me estoy dirigiendo a un grupo de pastores, hombres que tienen experiencias, hombres que han tenido que enfrentar los grandes desafíos del ministerio, hombres que han tenido y mujeres que han tenido que desafiar las crisis, las dificultades, los problemas, y más en esta pandemia que estamos enfrentando. Quiero traerle el ejemplo de este rey Ezequías. Ezequías rasgó su vestidura delicadas, se puso una vestidura de luto y fue y se internó en la casa de Jehová. Él dijo: yo tengo que buscar un refugio, yo tengo que buscar respuesta del cielo. Y yo quiero decirte, compañero en el ministerio, amigo que me escucha, hermano que me escucha, cuando hay un gran desafío, cuando el infierno se vuelca en contra de tu vida, de tu ministerio, de tu familia, de tu estabilidad, de tu salud, hay una oportunidad gloriosa, hay una oportunidad maravillosa, y fue la que hizo el rey Ezequías: rasgar su vestidura, humillarse delante del Señor y correr y refugiarse en el altar. Este hombre fue, y no solamente que se refugió, sus ayudantes le decían: ¿qué te pasa, rey? Él llamó a 2 de sus ayudantes principales, y cuando los llamó, le dijo: vengan acá, hay un problema. Hay a Eliquín, el mayordomo, y a Sebna, escriba, y a los ancianos y a los sacerdotes. Él le dijo: vengan acá, no hay opción, la maldad viene en contra de nosotros, hay un desafío que viene en contra de nosotros, se nos ha presentado una gran crisis, no tenemos opciones humanas, hay que clamar a Dios, hay que clamar al cielo. Nosotros tenemos el remedio más maravilloso que existe. Tenemos la oración. Aún para las enfermedades, el apóstol Santiago dijo que la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Cuando venimos en momentos de crisis, tenemos que mirar a Dios, tenemos que mirar al altar, tenemos que correr a refugiarnos en la presencia del Dios Todopoderoso, que tiene alternativa grande para ti, para tu ministerio, para tu familia, para tu crisis, para tu necesidad. Y este hombre
se fue y se postró allí y le dijo a los siervos y a los sacerdotes: vayan. Y le dijo: ustedes le van a decir así al profeta Isaías, hijo de Amós. Van a ir a consultar al profeta y le van a decir así: es día de represión. Y estaban preocupados porque una represión, tanto en el sentido físico o emocional, psicológico, pues es prácticamente cuando se puede reprimir algo que tú quieres. Pero en el ámbito político era cuando te detienen y te están privando de tus derechos, y cuando se forma un pare a tus privilegios, a tus necesidades y a tus dificultades. Y entonces se formó esta gran situación y el hombre dijo: es día de represión, dijo el rey. Es día de blasfemia, porque el rey de Siria había dicho que Dios podrá librarlo de mis manos. No hay alternativa, y todo se le vino en contra. Y él lo comparó con algo, utilizó una metáfora para poderle ilustrar al pueblo la verdad de lo que él estaba sintiendo, la verdad de la carga que estaba sobre sus hombros como rey, la verdad de lo que estaba pasando por su mente. No podía dormir, no podía comer, no podía estar tranquilo. Él veía el golpe inminente en contra de él, en contra de su reino, en contra de su pueblo, y solamente le quedaba una alternativa: acudir al trono de la gracia para encontrar el oportuno socorro. Y entonces fue y le mandó los mensajeros al profeta Isaías y le dijo: ¿sabe cómo yo me siento? Y él dice: la mujer, el hijo está a punto de nacer, y la que da a luz no tiene fuerza. Y en el sentido común, utilizando el sentido común, tú entiendes que cuando una mujer está para dar a luz, los médicos, las enfermeras le dicen: haz fuerza para que el bebé salga. Pero si la mujer no tiene fuerza, no hay esperanza. Hay que tratar de provocarlo de alguna manera. Pero en el tiempo del profeta, del rey Ezequías, la única situación era la muerte. No había solución. Y aquí él está diciendo: nosotros estamos como una mujer que está a punto de dar a luz, y que la gente le está diciendo: haz un esfuerzo, ahí viene el bebé. Pero dice: pero la mujer no tiene fuerza. Este es un gran golpe, no hay alternativa. Y eso es lo que está diciendo este hombre, Ezequías. En otras palabras, en el mismo libro del profeta Isaías: Jehová, en la tribulación te buscaron, derramaron oración cuando lo castigaste, como la mujer encinta cuando se acerca el alumbramiento, gime y da grito en sus dolores. Así hemos sido delante de ti, oh Jehová. Concebimos y tuvimos dolores de parto, cayeron los moradores del mundo, dimos a luz viento. Eso está diciendo Isaías 26:16. Tiempo de crisis. Estaban enfrentando una gran dificultad, y me recuerda la situación cuando Gedeón estaba en el lagar, estaba sacudiendo el trigo, que el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y él dijo: si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido esto? ¿Y dónde están sus maravillas? Estaba viendo Gedeón lejos la mano de Dios, estaba viendo la alternativa. Sin embargo, el ángel le dijo a Gedeón: no todo está perdido, se abre el cielo delante de ti, y Dios permite que esta crisis sea una catapulta para que tú llegues a las alturas de Dios, como está establecido en la palabra. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva, y en mis alturas me hace andar. En la palabra del Señor hubieron diferentes tipos de crisis que quiero ilustrar.
para que tú entiendas que los hombres de Dios en la antigüedad también enfrentaron dificultades. Y hay crisis que vienen por nuestra desobediencia. Por ejemplo, el caso de David. En el capítulo 24 del libro Segunda de Samuel, David cometió el error de mandar a censar al pueblo. ¿Y por qué era un error? Porque Dios había dado la victoria a David sin ejército, solamente con el poder de su espíritu. Pero cuando él creció, en un pequeño descuido, quiso saber con qué cantidad de soldados contaba él. Y eso desagradó a Dios, porque Dios le estaba diciendo: si yo te he dado la victoria, no te la he dado por tu fuerza, no te la he dado por tu estrategia, no te la he dado por tu sabiduría, yo te la he dado por mi gracia. Cada hombre de Dios, cada mujer de Dios, cada persona que es llamada de Dios, tiene que entender que tu victoria no depende de tus habilidades, de tu sabiduría, de tu preparación académica o de tu economía, sino depende de la gracia y la bendición del Dios Todopoderoso. También cuando David enfrentó la situación en que Saúl lo estaba persiguiendo, él cayó en crisis y él no encontraba qué hacer. Su mente se turbó, él se preocupó, no encontraba. Y cuando nosotros estamos en crisis, muchas veces nos llenamos de estrés, nos llenamos de pánico, nos llenamos de incertidumbre y no sabemos qué vamos a hacer. Hubo otro hombre que cayó en crisis. A Jonás le vino una gran tormenta. Jonás se metió en un barco para huir de la presencia de Dios, y esto provocó una gran tormenta. Y quiero decirte esto para que tú entiendas que en tu vida, en tu trayectoria, en tu ministerio, se podrán levantar grandes tormentas. A Jonás se le levantó una tormenta, y la tormenta de Jonás fue por su desobediencia, porque estaba nadando en contra de la corriente, porque estaba huyendo de la presencia de Dios. Y cuando la tormenta vino y azotó la embarcación, los marineros le dijeron: dinos, ¿qué está pasando? ¿Quién eres tú? ¿De dónde vienes? ¿Y a qué Dios estás sirviendo? Jonás había enmudecido, no estaba testificando de la grandeza del Señor, estaba en desobediencia. Y entonces le dijo: soy hebreo, sirvo a Jehová, pero estoy huyendo de la presencia del Señor. Y esta tormenta no se acaba hasta que no me tiren al agua. Hay una sola solución, es arreglar el problema en que estamos metidos. Jonás había desafiado la autoridad de Dios y Dios lo estaba persiguiendo. Pero qué grande es la misericordia del Señor, que aún en nuestra desobediencia, aunque estamos errando al blanco, Dios nos sigue, nos persigue para provocar nuestra reacción y para que nos humillemos delante de la presencia de Dios. Jonás comprendió que él había desafiado a Dios, que él había desafiado la voluntad del Señor, y dijo: tírenme al agua. Por lo menos tuvo la valentía para reconocer su pecado, para reconocer su desobediencia. Pero hay otro hombre que también su desobediencia acarreó una gran crisis. Se llamaba Acán. Acán codició un lingote de oro, un manto babilónico, lo escondió en su tienda, lo que Dios había establecido que era un anatema. Y sin embargo, esto trajo una gran derrota, esto trajo un gran golpe. Josué no entendía lo que estaba pasando y se tiró y comenzó a clamar. Y Dios le dijo: ¿por qué tú estás así, Josué? Si Israel ha pecado. Y allí se descubrió el pecado de Acán. Josué tuvo que reaccionar. Pero también hay crisis que sirven como un desarrollo para nuestro ministerio. Hay crisis que sirven como un desarrollo para nuestras vidas. Y quiero hablarte de la crisis de Moisés. Moisés entró en una crisis porque en un momento dado él agarró y vio que un egipcio estaba maltratando a un hebreo, y le vino un golpe racial a su mente y a su corazón, y agarró y mató al egipcio. Pero luego vio dos hebreos que estaban discutiendo, y entonces le dice: ¿qué estaban
ustedes riñendo, y entonces uno le dijo, ¿tú me quieres matar como mataste al otro? Y entonces Moisés entendió el peligro y tuvo que huir. Allí comenzó una crisis, porque los cambios proporcionan crisis, y Moisés tuvo que dejar el palacio, dejar el lujo, dejar la comodidad e internarse en el desierto. Pero en todas las crisis hay un propósito. A los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. La crisis es una oportunidad que se abre para que tú seas impactado con la gracia, con el poder del Dios Todopoderoso. Y Moisés salió corriendo, se fue al desierto. Y yo quisiera que ustedes mediten cómo se sentía Moisés después de estar acostumbrado a estar en el palacio, después de estar acostumbrado a ser un estratega militar, a haber estudiado en la Universidad de Egipto, de momento encontrarse en el desierto, desprovisto de toda ayuda, de toda comodidad, de tantas cosas, y se tuvo que sentar a la orilla de un pozo. Allí se encontró con unas pastoras, las hijas de Jetro, y allí él le proporcionó ayuda, y entonces Jetro lo contrató como pastor. ¡Wow! Bajar de príncipe a pastor de ovejas, que era algo que no era agradable para los egipcios. Sin embargo, Dios lo metió en ese proceso. Pero la crisis de Moisés se trataba de un camino hacia la victoria, de un camino hacia el llamado, de un camino hacia la investidura. Y muchas veces tú, mujer de Dios, tu hombre de Dios, está enfrentando crisis y debe de entender que sencillamente es como el curso de un río que te está llevando hasta la voluntad del Señor, porque Dios quiere llevarte al marco de su bendita y poderosa voluntad. Y Moisés fue llevado por las circunstancias aparentemente hacia ser un pastor. Pero ¿qué pasa? Pastoreando las ovejas de su suegro, fue que se encontró en aquel arbusto donde se le apareció el ángel de Jehová y le dijo: Moisés, yo te estaba esperando porque necesito un líder, necesito un legislador. Y ya Dios lo había capacitado en Egipto, ya él había tenido el entrenamiento militar y ahora estaba en el desierto conociendo todos los lugares por donde después tenía que pasar el pueblo. Y qué lindo que a veces Dios permite que atravesemos circunstancias, porque Dios tiene un plan y un propósito con nosotros. Nunca me olvido que en mi juventud, en una ocasión, Dios me llevó a un sitio en el estado de la Florida de paseo, y yo estuve por allí predicando y caminando. Y recuerdo que en otra ocasión Dios se me manifestó estando en Puerto Rico. Me habló el Señor y me dijo: vas a ir a la Florida. Y yo le dije: ¿dónde voy a ir? Me dijo: al lugar que tú estuviste en aquella ocasión de visita, ahora vas a ir como predicador. Y qué lindo que a veces Dios canaliza la circunstancia de nuestras vidas, porque Él quiere llevarnos a su propósito. Moisés, de príncipe a pastor, de pastor a legislador. Hay otras cosas que pueden provocar crisis en tu vida. ¿Qué son esas cosas? Bueno, a Jeremías le pasó cuando Dios depositó en su vida un llamado. Jeremías decía: no, me está metiendo en pánico, yo soy un niño, yo no sé hablar. Y Dios le dijo: no me digas que eres un niño, porque yo te conozco, por eso te estoy escogiendo. Sé tu corazón, tu mente, y te voy a honrar. Y allí Dios trató con Jeremías. Quiero decirte que tu conversión se convierte en una crisis, porque crisis significa cambio, y crisis significa desarrollo. Crisis significa proceso y resistencia a lo nuevo. Y Dios te hace un desafío. Cuando yo me convertí, se provocó en mi vida una crisis, porque en mi casa no querían saber
del Evangelio. Y allí yo recibí ese desafío porque yo tenía que decidir o mi casa o aceptar a Cristo en mi propia adolescencia. Pero decidí seguir a Cristo y aquí estamos para la gloria del Señor peleando la buena batalla. El llamado proporciona una crisis. Te dirá, pero ¿cómo va a ser? Claro que sí, porque cuando Dios te llama, tú tienes un desafío. Tú entras en un terreno desconocido. Tú comienzas a enfrentar grandes desafíos. Y cuando Dios nos llama al ministerio, cuando Dios deposita una responsabilidad sobre nosotros, vienen crisis. Pero esas crisis te van a llevar hasta donde Dios quiere llevarte. Así es que no le temas a los grandes desafíos del llamado. Cuando tú te mudas de iglesia, cuando te mudas de una casa, te proporciona una crisis. Se desestabiliza tu sistema, tus emociones, porque tú estás enfrentando cambios y eso proporciona una crisis. Pero Dios estabiliza tu vida. El pecado proporciona crisis. Dios mismo muchas veces provoca crisis en tu vida para llevarte a donde Él quiere llevarte, para sacarte de tu confort, de tu seguridad, de tu comodidad, pero Él lo que quiere es mostrarte sus propósitos. Nunca me olvido cuando Dios me llamó a la pastoral. Yo le pregunté a Dios, ¿por qué me hace pasar por tanto trabajo, por tanta necesidad? ¿Por qué tengo que derramar tantas lágrimas? Y Dios entonces me habló y me dijo, te voy a bendecir, voy a llenar este lugar, las almas van a venir, te voy a honrar. Pero no cabía en mi mente porque yo no veía a nadie, yo no tenía dinero, yo no tenía transportación, yo no sabía qué hacer. Y el Señor dijo, yo te abro puertas, yo te voy a bendecir. Pero me llevó por procesos tan dolorosos que para mí cada etapa de mi vida ha sido una crisis. Cada año, 40 años sirviéndole al Señor, casi 42 años, pero en cada circunstancia, cada año hay una nueva etapa, hay una nueva crisis, hay un nuevo desafío, cada momento de la vida, pero también vemos la gloria, el poder, la autoridad y la mano del Dios Todopoderoso. Los adversarios proporcionan crisis, te proporcionan desafíos en tu ministerio, te desafían. La misma naturaleza también ocasiona crisis en tu vida, en tu entorno, en tu familia, en tu ministerio, en tus propiedades. La desobediencia proporciona crisis y las enfermedades proporcionan también crisis. Y cuando nosotros tenemos que enfrentar, volvemos al rey Ezequías, tenemos un camino trazado por el cual debemos caminar. Y Ezequías fue al altar. Y yo te invito, amado amigo, amado hermano, amado compañero en el ministerio, amados pastores de la República de Honduras, una república próspera en la evangelización, en el reino, en la salvación de las almas. Enfrenten la crisis, pero enfrentenla tomado de la mano con el Dios que te llamó. Yo quiero decirte, amado hermano, amada hermana, que está allí en la República de Honduras, los que están en Texas y los que están en Puerto Rico y en diferentes lugares, en diferentes estados, en diferentes países, quiero decirte que la crisis te capacitan, la crisis te dan madurez, la crisis te ayudan a desarrollar y te ayudan a valorar lo que Dios proporciona en la victoria de los planes y propósitos que el Dios del cielo tiene contigo y con tu familia. No le temas al desafío de Sennacherib, no le temas a la amenaza del rey de Asiria, no le temas al que él está diciendo que nadie te podrá librar. Entiende que el Dios que te ha llamado tiene la cobertura sobre ti. Te abre puertas, te abre oportunidades. Él abre las ventanas de los cielos y Él envía bendición a tu casa hasta que sobreabunde. Cuando tú estés en la crisis, haz lo que hizo Moisés,
que allí Dios le dijo: métete en la hendidura de la peña. Allí voy a pasar con mi gloria. Allí yo te voy a bendecir. Allí vas a conocer mi voz. Vas a conocer mi llamado. Vas a tener mi revelación. Te mostraré mis propósitos, mis planes. Dios tiene un plan contigo. Haz lo que hizo el rey Ezequías. Intérnate en la casa del Señor. Acuéstate a dormir en el altar. Allí clama al Dios Todopoderoso. Tu oración subirá. La gloria descenderá sobre ti y sobre su familia, y será impactado con la gracia y con la bendición de Dios. Crisis que nos hacen crecer, crisis que nos hacen cambiar nuestra mirada, crisis que nos hacen mirar hacia el cielo, crisis que nos hacen conectarnos en ayuno y oración, crisis que nos hacen vestirnos de cilicio, quitarnos la vestidura cómoda e irnos delante de la presencia del Señor. El creyente, el ministro de Dios, el hombre llamado, la mujer llamada, aprende a depender del cielo, aprende a conectarse con el cielo. Había crisis en Israel. ¿Por qué? Porque Acab había desobedecido. Y le preguntó a Elías: ¿eres tú el que turbas a Israel? Elías le dijo: no soy yo, eres tú por tu desobediencia. Pero que entendamos nosotros que también en nuestra obediencia hay crisis. A veces el mar está embravecido, viene la crisis y nos hundimos. Y tenemos que acudir al Señor y decirle: sálvame que perezco. Que el Señor nos ayude. Y a nuestros amados ministros de la República de Honduras, misioneras, pastores, pastoras, líderes, evangelistas, músicos que están compartiendo con nosotros, yo quiero decirte que te vas a reír en medio de la crisis. Dios ha de honrarte, ha de levantarte, ha de sellar tu ministerio. Quiero decirte que Dios no te ha ungido para derrotarte. No, Dios no te ha ungido para que muera. Dios no te ha ungido para que te detenga. Dios te ha ungido porque Él cumplirá sus propósitos en ti. Así que en medio de la crisis, levanta tu cabeza, levanta tu mirada y mira al Señor, que está sentado en un trono alto y sublime, y sus faldas llenan el templo. Dios te bendiga. Que la gracia del Señor sea contigo. Y agradezco a mi hermano Ulises Palacios, y agradezco a mi hermano vicepresidente Carlos Paz, y a todo este cuerpo ministerial que han estado con nosotros desde aquí, desde la ciudad de Houston, desde la ciudad celestial. Le enviamos un abrazo y voy a orar por ustedes en estos momentos y por todos nuestros televidentes y radioyentes que están conectados aquí en la ciudad celestial, del corazón de Dios al corazón de Houston. Voy a orar por fortaleza, por sanidad, por bendición y por salvación. Padre, en el nombre de Jesucristo, delante de tu presencia estoy bendiciendo tu vida por tu misericordia. Te pido, Padre Celestial, por mis hermanos del Comité Ejecutivo allá en Honduras, por todo el cuerpo ministerial, por todos estos fieles pastores que han estado conectados con nosotros en este día. Tráele salud, provisión, bendición, que tu gracia lo acompañe en cada momento. Te pido por todos nuestros televidentes en los diferentes países del mundo que están disfrutando. Te pido por todos los habitantes de la ciudad celestial aquí en Houston y por todos nuestros hermanos en todos los países del mundo. Muestras tu gloria, trae salud, bendición, sanidad y liberación en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nuevamente agradecemos a mi hermano reverendo Carlos Paz, a todo el cuerpo ministerial y a todos los líderes. Le enviamos un abrazo fraternal en Cristo Jesús, y a todos nuestros hermanos, gracias por estar compartiendo con nosotros. Se despide de ti el pastor Orlando Aylan, y en los controles Héctor López. Dios te bendiga, Dios te guarde.